Buenas queridos alumnos, vamos a tener una clase en forma de video a modo de darle pequeñas instrucciones para poder después tener las clases en vivo. De esta manera así asegurar de que todos ustedes puedan estar presentes, ya que las clases en línea a veces cuestan un poco. Lo que voy a tratar de hacer es de forma didáctica lo aclaro bien, es aprender acerca de las concepciones y las bases del manejo de las complicaciones agudas de la diabetes. Quiero que recuerden tres divisiones importantes: diabetes tipo 1, tipo 2, como las diabetes de forma didáctica que las separé porque existen más, como ustedes saben, y las tres complicaciones que les mencioné al comienzo, que quiero que se aprendan: cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico y la hiperglucemia aislada. Quiero que recuerden que la hiperglucemia aislada es cuando el paciente tiene cifras de glucemia elevadas y no presenta ningún síntoma y no son compatibles con un estado hiperosmolar ni con una cetoacidosis. Simplemente ellos tienen la glucosa elevada y no genera complicaciones. Entonces, cuando ustedes tengan en la vida real un paciente con glucemia elevada, 500, 600, el paciente no tiene ningún otro síntoma, entonces probablemente, dado que se adapta a esas condiciones de glucemia, no manifiesta ninguna complicación. Entonces, a eso yo le llamo hiperglucemia aislada. No está en los libros, sino que por eso digo que de forma didáctica es para que ustedes aprendan la esta división. Ustedes saben entonces de que todos nuestros tejidos eh, utilizan una fuente de energía, que es la glucosa. Acá voy a solamente darle a modo de ejemplos el hígado, el cerebro, los músculos y el tejido adiposo como esquema para poder ir aprendiendo las siguientes diapositivas. El principal combustible para nuestro organismo es la glucosa. La glucosa que se ingiere o que está reservada en los músculos o en el hígado, como ustedes bien saben. Esa azúcar, ese azúcar circula en el cuerpo, entonces se distribuye así. Cada tejido va asimilando, va absorbiendo esa glucosa para a partir de ahí, a través del ciclo de Krebs, obtener energía. Una curiosidad: la glucosa, para poder ingresar a los tejidos, a las células, necesita de un transportador. Un transportador que se llama un GLUT. Existen diferentes tipos de GLUT para que la glucosa pueda entrar a través de un mecanismo activo con el potasio a las células, a través de ese transportador. Ese transportador de insulina, ahí está representada por las gotitas amarillas. La insulina es la llave de ese transportador que va a permitir el paso de la glucosa para dentro de las células. Pero si ustedes se fijan en el gráfico, yo he colocado un transportador en forma de icono al lado de cada tejido o célula. A la izquierda y al lado la insulina como la llave que permitirá el paso de la glucosa dentro de esas células o tejido. Pero si se fijan a la derecha, el cerebro carece de ese receptor. Esa es una peculiaridad. Entonces decimos que la glucosa entra al cerebro de una manera por difusión y no requiere de ese transportador. Por eso se dice que el cerebro tiene una afinidad, entonces el cerebro, de asimilar la glucosa sin la necesidad del transportador. Absorbe la glucosa de la sangre directamente. Esto es un dato importante que quiero que recuerden. Para poder entender los mecanismos fisiopatológicos de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar, vamos a hablar primero de una condición fisiológica, que es el ayuno. Esos ácidos grasos que circulan en la sangre tienen dos rutas que pueden tomar. Una de esas rutas se llama esteroidogénesis,
que es para la formación de esteroides como el colesterol y las hormonas esteroideas. Y esos ácidos grasos también pueden ir a la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos. Ellos utilizan una misma enzima en común para que vaya una u otra ruta. Entonces, ¿cuál es la señal de que le va a decir al cuerpo estos ácidos grasos los enviaremos a la formación de cuerpos cetónicos o formaremos esteroides? Esa hormona es la insulina. Recuérdense que en el ayuno hay una disminución de la cantidad de insulina, entonces los ácidos grasos pasan a la vía metabólica de la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. Estos cuerpos cetónicos principalmente son dos: el ácido hidroxibutirato o hidroxibutírico y el acetoacetato. ¿Qué pasa? Resulta ser que ante una hipoglucemia el cerebro se queda sin fuente de energía y los cuerpos cetónicos son el combustible alternativo principal para el cerebro, no para los otros órganos. Es principalmente para el cerebro. Es la forma de obtener su energía cuando no hay glucosa de por medio. Entonces ese hidroxibutírico se degrada a través de un proceso catabólico que se llama cetólisis, que es la degradación de cuerpos cetónicos. El hidroxibutírico se degrada a acetoacetato y el acetoacetato, a medida que se va consumiendo, termina en acetona como productos de desecho, y el ácido acético, la acetona, perdón, sale por el aliento de la persona, del paciente, y ese aliento tiene un olor característico como almizcle o a manzanas. Entonces todos estos cuerpos cetónicos se van degradando por el cerebro hasta que se elimina por el aliento o por la orina también, eh, ya que es un compuesto soluble y volátil. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en el ayuno hay cetogénesis, pero la cetólisis es similar. O sea, a medida que se producen los cuerpos cetónicos, también se degradan los cuerpos cetónicos y no hay una acumulación. Lo único que vamos a obtener es un aliento cetónico. Vale la pena decirles a ustedes que el embarazo y las dietas cetogénicas son situaciones no patológicas que producen cetosis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos, pero no implica ninguna gravedad, ya que no se acumulan, sino que estos pueden ser utilizados. Entonces, entendiendo un poco esto, vamos a empezar a avanzar con la siguiente diapositiva. La cetoacidosis es la primera complicación aguda de la diabetes, la que les voy a hablar. ¿Qué pasa en la cetoacidosis? En la cetoacidosis no existe entonces una cantidad suficiente de insulina. Por eso es que la cetoacidosis principalmente se ve en los diabéticos tipo 1, porque en ellos se encuentra disminuida o casi abolida la insulina. O también en los diabéticos tipo 2, cuando están muy avanzados y el páncreas ya está en un estado de agotamiento, ya no pueden producir insulina, ya no solo es por el mecanismo de resistencia. Entonces se puede ver principalmente en diabéticos tipo 1 y en diabetes tipo 2 ya de forma muy avanzada. Pero es más frecuente la cetoacidosis en el tipo 1, recalco. Resulta ser que en el diabético tipo 1, en la cetoacidosis, hay una hiperglucemia. Solamente que esos niveles de glucosa no son muy elevados. Pero el organismo no es capaz de utilizar, ya que necesita la insulina para poder estimular el transportador de la glucosa. Entonces hay una especie de ayuno fisiológico que se activa, y se activa la cetogénesis por la ausencia de la insulina por el mecanismo que les expliqué hacia atrás. Entonces se producen los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, ¿qué pasa? Que no son consumidos por el cerebro, porque el cerebro tiene una hiperglucemia del cual se puede surtir. Entonces, la cetogénesis no es igual a la cetólisis, y eso da a ¿qué? A la acumulación de cuerpos cetónicos, y eso conlleva a la cetoacidosis. Esa hiperglucemia, que aunque no es muy elevada en la cetoacidosis, produce glucosuria por encima del umbral de filtración en el riñón,
Esa glucosuria estira agua consigo para poder disolverla en la orina y poder excretarla. Entonces ello conlleva una deshidratación del paciente. Esa hiperglucemia, esa deshidratación, la acumulación de cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos son cetoácidos, entonces ellos producen una acidosis metabólica de anión GAP aumentado. Todo esto condiciona tanto la deshidratación como la acumulación de cuerpos cetónicos a que el paciente tenga alguna alteración de su sensorio. Entonces los síntomas principales son la alteración del sensorio, la deshidratación, pero más la deshidratación. La alteración del sensorio es un poco menor al estado hiperosmolar y le voy a explicar el por qué. Entonces, ellos también tienen ese aliento cetónico, ellos tienen un estado de conciencia alterado, se deshidratan, tienen dolor abdominal y todo lo que conlleva la deshidratación, náuseas, vómitos, etc. El estado hiperosmolar lleva el apellido no cetósico porque no existe la producción de cuerpos cetónicos. ¿Por qué no hay producción de cuerpos cetónicos en el estado hiperosmolar? Como ya le dije, es más común en el tipo 2. Y en el tipo 2 básicamente el organismo no es capaz de utilizar la insulina correctamente para ingresar la glucosa a los tejidos. Pero las cantidades de insulina en la sangre son suficientes para frenar esa vía metabólica. En vez de ir a la formación de cuerpos cetónicos, ellos tal vez esos ácidos grasos, si es que se llegan a quemar, se van a la esteroigénesis. Por eso es que usualmente los diabéticos tipo 2 tienen hipertrigliceridemia y tienen hipercolesterolemia a causa de este fenómeno. ¿Qué pasa acá? Que aquí sí la cantidad de glucosa en la sangre es muy, muy, muy elevada. Mucho más que en la cetoacidosis. Y eso hace que aumente la osmolaridad de la sangre. Y la osmolaridad aturde al cerebro, por eso es que en el estado hiperosmolar las alteraciones del sensorio son mucho más graves que la cetoacidosis diabética, pero en ambas están presentes. Y la hiperglucemia que condiciona la glucosuria y la deshidratación, igual que en la cetoacidosis. ¿Por qué? ¿Por qué la osmolaridad está aumentada? Porque si miran la fórmula de osmolaridad, que es sodio multiplicado por 2, sumado a la glucosa sobre 18, que es su peso molecular, más la urea sobre 6, que es su peso molecular. Si yo aumento la glucosa, miren la fórmula, obviamente que mi osmolaridad va a aumentar. Va a aumentar, entonces esa osmolaridad es la que va a aturdir a nuestro cerebro. Eso condiciona los síntomas del estado hiperosmolar. En las guías de manejo más nuevas, la urea dividido 6 que ustedes ven en esa fórmula usante ya no se usa porque dicen que la urea no tiene un efecto metabólico osmótico importante. Entonces algunos lo quitan, otros lo sustituyen por el BUN, que es el nitrógeno ureico. Pero básicamente la glucosa y el sodio son los principales componentes de la osmolaridad de la sangre. También por esa deshidratación se concentra el sodio y usualmente el sodio está aumentado en estos casos. Usualmente, eso no quiere decir que en todos se verá eso. Y la hipernatremia también condiciona al aturdimiento cerebral. Este es el famoso cuadro comparativo. Entre una cetoacidosis y un estado hiperosmolar. Lo que hay que recordar es que la glucosa en la cetoacidosis está elevada, pero no es muy elevada. Usualmente es mayor de 250 y en el estado hiperosmolar es más de 600. Pero eso quiero que recuerden para la vida, que a veces hay estados mixtos, se pueden mezclar. Entonces vos podés tener cetoacidosis con 600 de glucemia sin problema. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es que el pH sanguíneo sí se encuentra disminuido en la cetoacidosis por la acumulación de cetoácidos y en el estado hiperosmolar el problema va más por la osmolaridad de la glucosa. Entonces no hay acidosis. El bicarbonato, que es el tapón buffer, usualmente se encuentra consumido para tratar de compensar esos ácidos, por eso es que el bicarbonato en la cetoacidosis se encuentra disminuido y en el estado hiperosmolar no está disminuido, está mayor a 15. No quiere decir aumentado, quiere decir normal, pero es mayor a 15. El anión GAP son los aniones no medibles.
Esos aniones están dados por los cetoácidos. Los cetoácidos hacen que aumenten el gradiente de aniones, entonces en la cetoacidosis está elevado y en el estado hiperosmolar no se ve afectado. La formación de cuerpos cetónicos sí está presente en la cetoacidosis, es uno de sus componentes. Está presente en la sangre y en la orina, así también como en el aliento, pero en el aliento no lo medimos, en la sangre y en la orina sí. Los cetoácidos o los cuerpos cetónicos se miden en el Paraguay solo en la orina. En la sangre no tenemos forma de dosar y si lo hay son bastante caros. Entonces, el estudio de orina simple buscando cuerpos cetónicos es la única forma de determinar la presencia de cetonas. Y en el estado hiperosmolar, obviamente, que la cetogénesis no se encuentra activada por la presencia residual de insulina o tal vez hay en una pequeña cantidad. Recuérdense que también puede haber una pequeña cantidad. La diferencia está en que las cruces que se informan en la orina simple de cuerpos cetónicos en la cetoacidosis son varias cruces, 4 o 5 cruces, y en el estado hiperosmolar tal vez puede haber una cruz como está en el cuadro. El sodio en la cetoacidosis es normal o bajo, la fisiopatología no explica su alteración, y el estado hiperosmolar sí se puede encontrar elevado, así como le dije, porque se deshidrata, concentra más y aumenta la osmolaridad. Y el nitrógeno ureico, que es el BUM, que les expliqué que se utiliza en la fórmula, que algunas guías más actuales ya no lo utilizan, te dice que es normal a ligeramente disminuir la cetoacidosis, pero en el estado hiperosmolar, está aumentado. Si yo atiendo todo lo que les expliqué, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente en ambos es una hidratación muy generosa. ¿A quién le hidrato más? Hidrato más a la cetoacidosis. Hidrato porque la deshidratación es mucho mayor en ellos que en el estado hiperosmolar. Y la hidratación en el estado hiperosmolar, pues acuérdense que la hiperglucemia produce glucosuria y deshidratación, hay que reponer los líquidos. Pero esa hidratación, tenemos que hacer hidratación sin sodio, porque recuerden que si le damos más sodio, la osmolaridad va a aumentar por la fórmula. Podemos utilizar líquidos bajos en sodio. Pero en la cetoacidosis el sodio no es un componente importante, entonces se puede hacer como el suero fisiológico que tiene sodio. La insulina en ambos. ¿Para qué utilizamos insulina? La insulina que utilizamos es la regular o la cristalina de forma endovenosa en ambas situaciones. La insulina en la cetoacidosis se usa para frenar la cetosis, es un freno metabólico. En cambio, la insulina en el estado hiperosmolar, lo que queremos hacer con la insulina es que baje el azúcar. Entonces, la insulina en la cetoacidosis es un freno metabólico y en el estado hiperosmolar es un efecto hipoglucemiante. En ambos hay que corregir el potasio. Ustedes recuerdan que en cosimporte la glucosa entra con el potasio y si nosotros hacemos goteos de insulina, el potasio tiende a bajar y eso puede producir arritmia. Por eso hay que corregir primero el potasio y después iniciar una bomba o goteo de insulina. Y se va a ir controlando periódicamente una vez que inicia la bomba o infusión de insulina para que este no llegue a descender. Esto se hace de forma prolongada, continua, se va controlando la glucemia de estos pacientes que tienen bomba de insulina cada 2 horas para que no disminuya mucho la glucemia. En el estado hiperosmolar lo que queremos hacer es bajar el azúcar. Entonces, si mi paciente con ese goteo de insulina llega a bajar el azúcar por menos de 250, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a disminuir la dosis de mi insulina, porque mi problema es la glucosa. Entonces disminuyo nada más si baja demasiado y ahí no utilizo suero glucosado para corregir las bajadas de azúcar en la sangre en el estado hiperosmolar, porque mi problema es la hiperglucemia. En cambio, la cetoacidosis, mi problema no es la glucemia, sino que la insulina frene la cetogénesis. Entonces, yo mantengo la misma dosis de insulina en la cetoacidosis y si llega a bajar el azúcar de mi paciente, yo puedo usar suero glucosado para corregir, pero siempre manteniendo la insulina de mi paciente a la misma dosis. En el estado hiperosmolar, yo inicio a una dosis kilopeso, que es una unidad internacional de insulina kilopeso. Eso se calcula. Y entonces si llega a bajar,
yo desciendo nada más mi insulina, pero nunca le doy más glucosa porque la glucosa era mi principal problema. Entonces, ¿cuándo yo voy a suspender ese goteo de insulina? En la cetoacidosis, cuando ya no haya acidosis. Eso lo corroboro con una gasometría arterial. Mi paciente tiene que recuperar la conciencia, el bicarbonato tiene que subir, el paciente tiene que llegar a alimentarse por boca. Recuérdense que está somnoliento, en algún momento se despierta y puede alimentarse, ya que una vez que se alimenta yo paso a utilizar insulina NPH, que es subcutáneo, para poder suspender la insulina endovenosa, que es la insulina cristalina. Entonces hago un cálculo de la dosis de insulina que requiere el paciente para corregir y de acuerdo a eso le hago el cálculo para dosificar la NPH. Ustedes no necesitan saber aún esa cantidad, esa dosis, pero básicamente esa es la estrategia. En cambio, en el estado hiperosmolar, retiramos la insulina endovenosa en bomba o infusión. Es cuando recupera su conciencia, no cuando el bicarbonato sube como está ahí. Es un error de imprenta nada más. Cuando el paciente sí se puede alimentar y también puede utilizar la insulina NPH. Recuérdense que si no se alimenta y usamos NPH, es iatrogénico producir glucemia de esa manera. De esa manera básica y sencilla, les hago la diferencia didáctica del manejo de las complicaciones agudas. ¿Qué pasa si el paciente tiene esta complicación que yo le llamo hiperglucemia aislada? Es nada más utilizar insulina cristalina con un esquema de insulina, que oportunamente les voy a dar ese esquema de insulina cristalina subcutánea. O sea, por ejemplo, si tengo glucemia de 300, yo puedo usar 10 unidades de insulina subcutánea y con eso nada más corrijo, ya que en ellos no hay ni estado hiperosmolar ni cetoacidosis, por lo cual no requiere insulina endovenosa ni una hidratación generosa, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá es la explicación breve. Entonces, cuando ustedes me dan el ok de haber escuchado toda esta diapositiva y haberse aprendido los esquemas básicos, vamos a entrar con los ejemplos de casos clínicos. Que tengan buen resto de jornada.